Bueno, aquello que sabemos de qué va, estamos viéndolo. Pero estoy seguro que mucha gente que lo escuche por vez primera, cuando le digamos, ¿a qué está dedicado este magnífico tema de Miguel Peseta en la suite canaria? Dirá, contra, pues es verdad, pues que los veo. Don Isidro Cedrés, Amusnao, bienvenida, Buenos días. Lañate. ¿Cómo Bueno, estamos? estamos hablando de uno de los genios de Miguel Peseta y de este tema que, le ponemos antecedentes a la gente. Esos, digamos, sones que interpretaba tan magníficamente al piano Miguel Peseta, que hace referencia. A los mirlos y a los madroños en este caso, que es como se llama el texto. Mirlos y madroños. Bueno, Ya te contaba la semana pasada de que eran pequeñas historias que escribí y se me ocurrió pues contárselas, leérselas a la vez que él encendía el piano. Y te digo, no les iba poniendo fondo, él iba escribiendo a su manera, con música, lo que yo le estaba explicando con letra. Y bueno, si somos amigos de hace un montón de años es porque tenemos una especie de conexión absolutamente increíble y nos entendemos de maravilla. sabes que yo cuando escuché el tema, lógicamente, la primera vez me quedé sorprendido porque además coincidió que ese tema lo escuché en un momento en el cual de primavera, como ahora, los mirlos están en su pleno auge y tú ves cuando retosan, cuando se quieren, como son unos pájaros tan especiales que no les importa que se vean cómo se quieren, que se ponen a tu vera, al lado tuyo, rodando por felices, contentos. Tenemos un ciprés justamente por fuera de aquí de la radio, que tienen su nido, y tú lo ves con qué alegría te reciben el día, es tremendo, ¿eh? Y la forma en que los machos reclaman su poderío del lugar es hasta descarado, sí señor. Uh-huh. Bueno, pues vamos allá. De hecho, si lo pones de fondo suave, que yo no tenga que pelearme con las teclas del piano, podemos hacer el experimento de leerlo. Bueno, pues cuando tú quieras yo te lo pongo de fondo, aquí Pues está. venga, vamos allá otra vez. Ese inquieto, curioso, revoltoso y ruidoso personaje de nuestra fauna es además un consumado cantor imitador de otras varias aves. Viste de negro riguroso con su elegante pico amarillo. Es un pájaro bastante listo, además de un investigador nato, lo que le lleva a hacer descubrimientos constantemente. A finales del verano y en las zonas de Monteverde, los madroños maduran y puede ser el momento más peligroso de la vida de un mirlo. Los madroños emborrachan, decía mi abuelo, y mucha razón tenía el hombre, puesto que efectivamente hay una reacción entre nuestros jugos gástricos y los azúcares de esa fruta, y tras unos pocos en un estómago vacío, la intoxicación es segura, etílica, claro. Al llegar la tarde y de regreso de sus correrías de todo un día, se reúnen bajo un madroño varios mirlos a picotear los frutos maduros en un espectáculo que en principio nos arranca siempre una sonrisa y hace que nos interesemos por su excitado y escandaloso comportamiento mientras picotean madroños, actuando más como niños felices en una merienda campestre que como pájaros alimentándose. Y es que no se alimentan, solo están de copas y divirtiéndose como cualquier grupo de adolescentes un viernes noche. La sociedad humana contempla este tipo de comportamiento y tiene infraestructuras organizadas que intentan paliar los inconvenientes que estos crean. La naturaleza es mucho más directa y normalmente no concede segundas oportunidades. Algunos mirlos no consiguen alzar el vuelo debido a su estado y con giros, piruetas y caídas que pueden, en principio, resultar graciosos, se quedarán a dormir en el suelo esa noche. Tal vez alguno que otro sobreviva a la experiencia, pero la mayor parte de ellos serán solo unas plumas que algún gato o incluso rata dejó tras la cacería nocturna. No puedo evitar pensar que es curioso que aquello en los que se nos parecen les cuesta la vida.
Ahí, increciendo la música, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues sí, efectivamente, es una de las cuestiones que tratábamos y que tú incluso llegaste a ver algunos de ellos pues tocados por los efectos, los efluvios de... Sí, de hecho los descubrí por la zona de la granja de medio ambiente por debajo de la caldera, en el kilómetro 1000 de la subida de la carretera La Rotava. Ujú. La granja que llamábamos Las Truchas hasta que dejaron Sí. de serlo, justo por encima. Y me llevé de excursión a la señora y a mis hijos. Era un mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, estuvimos arriba y los vimos y de hecho les conté un poco la historia de lo que estaba pasando. Y alguno intentaba revolotear, daba una vuelta en el aire, se caía y claro, si desconoces el drama que hay detrás, pues las risas, cosas finas, que es lo que le pasó a mis hijos, pero claro, les conté lo que estaba pasando y digo, ese no puede volar y pájaro que no va al nido esta noche, a esta época del año, tanto las ratas como los gatos de la zona ya saben lo que va a pasar y mañana el que venga por aquí se va a encontrar un montón de plumas de unos mirlos que tuvieron una fiesta y fue lo último que hicieron en su vida. Era una lección de padre a hijo, y por eso metí en lo del viernes noche, los jóvenes, y Sí, sí. eso es lo, o sea, esa similitud de comportamiento. ¿Sabes una cosa? El primer contacto que tuve yo con los mirlos, obviamente, yo vivía en la barriada de Los Remedios, detrás estaba el cercado. Y eso era tremendo. Por eso cuando escuché el tema de Anaga y demás y tal, y escuché ese agua, me vienen esos recuerdos de pequeño, ¿no? Como los mirlos, al contrario que cualquier otro ser, tú veías a la gente enseguida que caía 4 gotas y corrían. Y los mirlos que trinaban, los pájaros, pollos, se ponían súper contentos, ¿no? Sí, claro, ese es el recuerdo. Y después el otro tiene que ver con cuando iba a casa, y yo veía casas, yo recuerdo los suegros de mi hermano Sisto, que tenían un artilugio de tela metálica, de estas que son de gallinero, que son más maleables, ¿no? Para que el mirlo pudiese caminar un montón por toda la azotea y hablaban y tenían, es decir, yo no sabía esa capacidad que tenía el mirlo, al igual que puede tener la urraca o un cuervo, ¿no? De emitir sonidos un poco, pues no sé, a modo de... Yo tengo la suerte que aquí donde vivo, delante de casa, te digo, apenas, bueno, lo comenté la semana pasada, a apenas unos metros de distancia tengo un par de machos que todas las tardes se tienen su bronca y bueno, yo me pongo a silbarles y me convierto en otro macho competitivo y las broncas son maravillosas, el sonido. Y recuerdo, no sé si te la dije también la semana pasada, pero recuerdo que Benza y yo, una mañana temprano para coger la guagua del colegio, salimos de casa todavía, vamos, el sol no estaba todavía en el cielo y por los aparcamientos de casa había un mirlo canturreando y llegó un momento al final del canto que tanto Benza como yo nos quedamos mirando como diciendo, ¿eso que acabamos de oír es cierto? Y nos quedamos parados a pesar de que el tiempo apremiaba y que íbamos a perder la guagua porque íbamos muy justo, pero nos aguantamos un minutito ahí quietos y sucedió el milagro. El mirlo repitió el canto y los dos últimos acordes de ese canto eran la alarma de un coche que había oído y el caballero la repetía. Tremendo, ¿no? Mirlo cantando, que puede parecer mirlo, puede parecer capirote, le saca 2 notas a un canario y encima la alarma de un coche con el chiu, aquel que parece que le gustó y el hombre lo metió en su repertorio. Sí, son bastante inteligentes. Yo recuerdo cómo me metía en los barrancos con los chicos y todo, y siempre tendré el trino ese, no sé si era de él, así, de un mirlo o de otro pájaro, y que yo siempre lo repito. Aquellos que seguramente tienen mi edad y que a lo mejor caminaron dicen, oye, pues a mí me suena ese trino. Más me parecía porque era musical. Es decir, Sí. era como algo con pentagrama, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Podría ser un mirlo. Pues no sé, la verdad es que es curioso, ¿no? En ese barranco de la Lora, que es tan frondoso, ¿no? De la parte Pues alta tanto cuando llueve como Godiña. cuando pones un dispersor de estos de agua en un jardín, ¿no? Que va echando agua. Los que se acercan, se ponen debajo, abren las plumas y se dan su bañito recibiendo hablando tú de los mirlos en la lluvia,
les encanta el agua y se bañan se ponen debajo del chorro del dispersor y con las plumas totalmente abiertas y dándose la vuelta como por aquí, ahora por la espalda, ahora por el otro lado. Sí, 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 sí. Son simpáticos, son Mira, simpáticos. sabes que viene un recuerdo. Tuvimos nosotros la ocasión de acercarnos un día, Isidro Cedrés y un servidor, a San Juan de Dios. Y fuimos a San Juan de Dios porque fuimos a visitar a un amigo, a un compañero de tertulia, que era don Juan Méndez, Sí. Que fuera en su día sacerdote. Después el hombre dejó sus hábitos, pero lógicamente pues su vida con una pareja siguió adelante. Y curiosamente eso que estábamos hablando ahora, cuando lo fui a entrevistar para sacar el libro, que afortunadamente a él sí llegamos a tiempo y todavía seguimos pidiendo razones por qué no se le publica sobre todo aquellas personas que dijeron que nos ayudaban en sus días, ¿no? De don Manuel Álvarez Méndez, ¿no? Y entonces, cuando fui a coger todos los datos que él me dejaba y demás, me recibió él y Sabra, su pareja, ¿no? Y tenía un chalecito de estos adosados, ¿no? Vivía en un chalecito adosado en la zona del Pez Azul, en el puerto. Y entonces entré dentro de la casa y me dice, ¿qué te parece, Isidro? Había convertido la piscina, el cubo de la piscina, lo había convertido en un terrario, donde tenía sus lagartos, sus cosas, y había tenido allí pues digamos, no sé cómo decirlo, un santuario para pájaros. Aquello se le llenaba de pájaros tremendo. Qué alegría de vida, ¿no? Y también, por supuesto, mirlos y demás, ¿no? Es tremendo. Me acordé ahora también de eso, Isidro. Yo recuerdo en una de las visitas que le hiciste, que yo te acompañé a la clínica San Juan de Dios, Sí. la felicidad que irradiaba aquella mirada cuando te comprometiste a que ese montón de notas que tenía cogieran forma de libro y saldría publicado, y que efectivamente Salió. así fue. Sí, sí. 2 pueblos y un solo corazón. Efectivamente. Ahí Y un hombre que ya sabía que su vida estaba llegando al final, tenía ese paréntesis ahí parado, y cuando hablando contigo, pues poco menos que rogándote que eso viera la luz, y la forma en que te comprometiste, la mirada de agradecimiento y de felicidad que le vi a aquel hombre en el rostro, es una de esas imágenes que no se tendré olvida. conmigo hasta el último día. Sí, El guayabero, señor, el guayabero, don Juan Méndez el guayabero, o la familia del Realejo Alto, tan querida por todos nosotros, y que lógicamente, pues bueno, también tuve esa entrega que, como digo, ojalá que la de Manuel Álvarez Méndez, de Manolo Márquez, también salga adelante. Algún día podremos hacerlo. Y te digo una cosa, lo digo siempre, si siempre digo yo, a ver si uno tiene una suertita, a ver si tal, y te digo una cosa, siempre, además de, lógicamente, la mejora podamos tener en casa con mi mujer, los chiquillos, una de las cosas que pienso mucho antes de comprarme cosas es sacarle el libro a Manolo. Es lo único que pido. No, tenemos esa espina clavada, y efectivamente hubo gente que en aquel momento vio la oportunidad de un protagonismo y demás, se apuntó a algo con lo que no han cumplido, y estoy hablando de gente dentro y fuera del mundo de la política, Sí, de ese pueblo, y que bueno, pues está claro de que habrá que buscar la manera de que salga, incluso sin su colaboración, que es una pena, pero ya el protagonismo de aquel momento ya se perdió, y por lo tanto, ¿para qué, no? Hay gente que no da más de sí. En Islandia, vamos a cambiar de tema. venga, adelante. En Islandia hay un tremendo volcán que las barreras que le están poniendo se las está comiendo y sigue fluyendo. Volcán que llevaba siglos sin decir esta boca es mía, y que ha estado escupiendo llamaradas a más de 400 metros de altura. Es un señor volcán, lo tengo apuntado entre uno de mis favoritos. Y el sábado empezó una erupción volcánica en el Congo, el Ingiragongo. Ese volcán lo tengo yo como el volcán probablemente más peligroso del planeta, y de hecho se estaba diciendo de que podría llegar a ciudades y demás, y no lo pongo en duda. El Ingiragongo, además de ser un edificio volcánico increíble, tiene la característica de que no tiene cámara magmática. Para quien no me entienda, el magma viene del núcleo de la Tierra, viene subiendo, rodea el núcleo, viene subiendo, forma unas cámaras a cierta profundidad, 8, 10 kilómetros, poco más o menos, según el caso,
y cuando esas cámaras, obviamente la presión es la adecuada, bueno, pues ahí va una erupción volcánica. Libera, claro. Eso sucede en Canarias, y las temperaturas de nuestras erupciones volcánicas tienen X grados, el grado de viscosidad de nuestras erupciones volcánicas es relativamente alto, hasta el punto de que si hay una erupción volcánica en las Islas Canarias y no es en una ladera demasiado pendiente, poco menos que puedes alejarte de ella caminando. Bueno, pues el Indira-Congo no tiene cámara magmática, se alimenta directamente del núcleo. Las temperaturas son las más altas conocidas en el magma, lo último que estuve leyendo sobre él, y el grado de viscosidad de esa lava es nulo, o sea, es como el agua. Sí. Fluye a una velocidad increíble. Aquí en Canarias va a haber una erupción volcánica, recordemos el de La Palma en el 71, el último, y estuvimos con lo del Barranco El Bicho, con los ruidos y para acá y para allá, durante unas semanas antes de que tomara lugar. El Indira-Congo te avisa, y te avisa media hora antes de que salga aquello y que empiece a fluir como un río que se sale del cauce, ¿no? Sí. Y aprovecho esto para hablar de islas volcánicas, ¿no? Canarias, obviamente, estamos en casa. Mirando así por el aire notas, porque obviamente tuve una profesión y un trabajo en el que este era mi tema favorito, pero las neuronas hay que refrescarlas porque si no se van durmiendo. Mirando La Gomera y su complejo basal, o sea, la parte esa que sabemos que tiene debajo, el sótano, las bases de los puntales de donde se levanta el edificio entre 20 y 15 millones de años, y que luego tira para arriba, pero que tiene una edad en superficie muy parecida a las zonas más antiguas de Tenerife, o sea, lo que serían las puntas de la isla de Tenerife, las puntas del triángulo, ¿no? Tenerife tuvo una forma simpática de construcción en sus inicios. De hecho, había un vulcanólogo que estaba empeñado en conseguir el presupuesto para hacer un hueco desde las cañadas de 10 kilómetros de profundidad, y la inversión no se hizo. La inversión, de hecho, fue a parar al observatorio de Izaña, que, como dice él, dice, la cultura es cultura, la investigación es investigación, y no te voy a decir que la astronomía o la astrofísica no sea importante, dice, pero vivimos en una isla volcánica y creo que sería más importante hacer el agujero aquí que mirar para las estrellas. Y bueno, aquello quedó en un comentario entre nosotros, ¿no? Hay un escudo. Tenerife formó un escudo bajo el agua, un escudo donde iba saliendo el magma y se fue repartiendo, y digamos toda la zona centro de la isla, en profundidad, formó ese escudo durísimo que, debido a las temperaturas del mar y a la profundidad y demás, se endureció de tal forma que cuando el magma intentó seguir haciendo su trabajo, pues se encontró con eso, con un escudo impenetrable, corrió por debajo y buscó salida. La primera salida tiene el epicentro, digamos, en la montaña de Rasca, entre el Médano y Caleta de Adeje. Ahí es donde Tenerife empieza a asomar del agua. De hecho, se dice, o leí en algún sitio, que la formación rocosa más antigua de la isla de Tenerife es ese roque de Ajillo. Lo de Ajillo es porque la H nosotros la pronunciamos, para las que sean mudas es Ahillo, pero suena horrible. La H está ahí para algo, ¿no? Sí. Y estamos hablando de Tamasig, no hablamos del castellano, que es el conocido también como Roque de Ichazagua, el lugar donde el valiente Ichazagua, el último mensei de la historia de Tenerife, tuvo su revolución en 1502, el alzamiento, y que bueno, debido a que después sucedió lo que sucedió, pues se le conoce también hoy en día como el Roque del Conde, ¿no? Propietario de todos aquellos terrenos, etcétera, etcétera. Aquella meseta que está sobre los cristianos, las Américas. Ese vendría a ser la formación rocosa más antigua de Tenerife, con 11.600.000 años o algo así. Inmediatamente detrás viene Teno y viene Anaga. A Anaga se le dan fechas en torno a unos 9, poco más millones de años en su comienzo. Vamos a centrarnos en Anaga. Sigue su actividad volcánica y, de hecho, hace unos 3 millones y pico, casi 4 millones de años, de repente se acaba toda la construcción en las 3 puntas de Tenerife, como si los volcanes se hubiesen dormido para siempre, y fue simplemente que al final
el centro se rompió y empezará la construcción en el centro de la isla, lo que es Pedro Gil, y obviamente el edificio Precañadas, porque mucha gente desconoce que anterior al Teide ya había algo parecido en ese lugar, que se formó, que se dio, que colapsó, que se vino abajo, que hubieron corrimientos de tierra, como el Valle de Weimar, que se deslizó hace unos 800.000 años, unos 500 y pico, 600.000 el Valle de la Orotava, y hace unos 170, casi 180.000 años el del Valle de Icod, como derrumbe de la precaldera de las Cañadas, ¿no? Lo que sería la pérdida del edificio Precañada y toda esa historia. Resulta que estamos hablando de masas de tierra como entre el Valle de la Orotava y el Valle de Icod que pasan de La Palma para afuera, bajo el mar, o sea que ello fue tremendo, ¿no? Y que hablaba, me imagino yo, de una altura muy superior a la que tiene esta isla. Sí, el edificio se calcula debido al volumen, o sea, tú coges la formación de los valles, los rellenas con el ordenador y te da un volumen de material X. Tú coges el edificio de ahí arriba, coges las cañadas, le quitas el teide, haces perforaciones que se han hecho hasta lo que era la base de lo que quedó allí y rellenas todo aquel espacio y te falta pues más del doble todavía para completarlo. Y eso si lo comparas con lo que está bajo el mar entre la isla de Tenerife y La Palma, que salió de aquí. Pues con ese simple cálculo te dice que Tenerife era bastante más alta en aquel momento de lo que es hoy en día, pero que no pasa nada, o sea, el Teide tiene apenas 170.000 años, poco más o menos, échale otros 400.000, que llegue a la edad típica de un volcán como puede ser el Teide, de 500.000 de años y te cuento un cuento, ¿sabes? Bueno, esto que suena en el fondo de Miguel Peseta de la Suite Canaria es uno de los espectáculos visuales que tiene también nuestra isla de Tenerife. Aquellos que han tenido la suerte, como Isidro Cedrés, yo no he tenido todavía la suerte. Un día me dijo Valerio: Isidro, tienes que venirte con nosotros en el kayak o lo que sea para que lo puedas disfrutar, ¿no? En esa embarcación. Oiga. Acantilado de los gigantes. Yo me imagino, porque vi esas imágenes que también me mandó otro grande timplista, Javier Castro Gómez, y yo mirando hacia arriba, viéndome yo allí en esa inmensidad, en ese mar de profundidad pegado a la orilla, oscuro, cerrado, y mirando hacia arriba, viendo esos cientos de metros para arriba, digáis mi cabeza. 100 metros de profundidad y 300 y pico, casi 400 de altura. El acantilado de Teno es un perfecto ejemplo del final de aquella actividad y de la erosión, del desgaste, de lo que viene después. De hecho, el acantilado de los gigantes hasta la punta de Teno, porque si te das cuenta, la punta de Teno es un volcán relativamente reciente. También lo es la montaña de Taco de Buenavista y del pequeño volcán de Los Silos, porque el acantilado de los gigantes, aunque se supone que nos vamos para Anaga, no hemos salido de aquí todavía, el acantilado de los gigantes empieza en Los Gigantes, da la vuelta en la punta y termina en Garachico. Lo que es la Isla Baja, sí, se creó desde el momento en que la actividad volcánica, el volcán Carijo, ¿cómo se llama el valle este que está justo encima de Buenavista? El Palmar. Esas colinas que están en el Palmar, que tienen ese montón de extracción de áridos que le han hecho, que están feísimas de los cortes que le sacaron. Ese volcán, la actividad volcánica arrasó un montón por ahí para abajo. El agua fue llevando todo ese material y fue rellenando ahí abajo. Por otro lado, el volcán de la montaña de Taco, sí, creó todos sus ríos de lava, donde están los charcos hoy en día, donde está la costa. Sí. Mantuvo la costa en su sitio. El agua que venía desde las montañas para abajo, con los inviernos, arrastraba material y había agua. Y lo simpático es que tú te vas a Buenavista del Norte y excavas en la zona del pueblo, alrededor de la iglesia, por ahí, excavas y encuentras un montón de conchas bajo el suelo. Y las conchas no son marinas, son de agua dulce. Ah, vaya. O sea, tienes un lago de agua dulce por encima del límite de las rocas y por debajo el mar. El mar, formación rocosa, y un lago de agua dulce que no sabemos exactamente el tiempo que ha estado ahí, pero bastante grande por la cantidad de conchas de agua dulce que hay, ¿no? Isla Baja
tú te ves esos tremendos barrancos que tienes y te vas a los silos y ves el barranquillo que cruza por los silos. O sea, estamos hablando de que hace apenas 3, 4, 5, como muchos, miles de años, la actividad volcánica frenó el oleaje que estaba rompiendo y creando ese acantilado, igual que ha seguido haciendo en los Gigantes, incluso con más fuerza, puesto que es la cara norte. Si no hay más actividad volcánica en esa zona, Sí. volverá otra vez a comérselo poco a poco y estará golpeando el mar por encima de los silos y Buenavista contra la pared del acantilado, porque es el futuro de toda isla. Bueno, yo estoy como un chico menudo, absorto, estoy así mirando a la cámara y mirando al vacío, viendo todo lo que me estás describiendo y digo, Dios mío, partiendo Sí, de Anaga, el recorrido que nos ha hecho Isidro Cerdé, nuestro amuznado, para conocer de cerca la realidad de nuestra tierra desde el punto de vista geológico, que ha sido bestial, como dice el otro, ¿no? sí, me fui por esa... Tenemos tiempo para hablar un poco sobre Anaga, porque como siempre se nos va el baile, ¿sabes? Bueno, venga, tenemos 5 minutitos porque después recuerda que tenemos una cosita para terminar. Sí, efectivamente. Bueno, pues en junio, el día 9 de junio del 2015, se le declara reserva de la biosfera y ya iba siendo hora. La zona de protección de Anaga están bajo los municipios de Santa Cruz, La Laguna y Tegueste. El de Santa Cruz tiene un 76,7%, la mayoría, La Laguna un 16,6% y Tegueste un 6,5%. Aunque eso sí, Santa Cruz se ha dedicado a abrir veredas, a poner carteles y el sistema este ultramoderno de que con el teléfono recibes tu GPS. información, Sí, sí. GPS y toda esa historia, sin contar para nada con los otros dos ayuntamientos que tienen sus lugares ahí dentro. Vaya. Lo cual me parece que es de mucha caradura y de una prepotencia absolutamente asquerosa. Santa Cruz tendría que haberse unido con Tegueste y con La Laguna para hacer un Claro, plan conjunto. claro, De claro. la misma forma que el Cabildo se va arriba a la Cruz del Carmen y me coge una pista maravillosa por ahí para adentro, siempre llena de flores en el lateral y bueno, ya viste lo que llevaron máquinas, metieron cemento y en fin, en una zona protegida, pero vamos a dejar la parte esta de la crítica, aunque la crítica nos mantiene vivos. Sí. Hay 140 kilómetros cuadrados en Anaga, el relieve es muy abrupto, va de 0 a 1000 metros, que sería el Pico del Inglés, y que no es el Pico del Inglés porque ningún inglés haya subido con pico, ni haya comprado el pico, ni se haya picado con nada, sino simplemente porque arriba en lo alto, en su época, llegaron a poner un par de vigías y un pequeño cañón de salvas que cuando el tiempo lo permitía, porque la bruma es un amigo muy común de la zona, cuando el tiempo lo permitía, pues avisaban si venían barcos británicos después del ataque a Santa Cruz de 1790 y metían un par de salvas de cañones, las campanas de Santa Cruz sonaban como el demonio, todo el mundo cogía lo que tenía para hacer pupa al contrario y salía corriendo a formar, ¿no? Ujú. Desniveles que van de 300 a 500 metros por kilómetro cuadrado, hay 26 asentamientos humanos con una media de unos 2.500 habitantes que tiene más o menos, ¿no? Ujú. Y bueno, yo recuerdo en mis explicaciones a mis clientes decirles que después de que las cañadas, por eso me metí con esa zona, después del hundimiento de las cañadas, las grandes explosiones, las explosiones crearon las ignimbritas, que es un polvo más fino que el polvo talco, que son auténticas nubes ardientes, destruyeron absolutamente toda forma de vida existente en la isla de Tenerife, menos Anaga, que se le sale del radio y es por donde entra el clima. O sea que Anaga se convirtió hace unos 170 y pico mil años en el semillero, desde donde la isla de Tenerife volvería otra vez a recuperarse. Y recuerdo que yo decía que hay más vida concentrada en 1 kilómetro cuadrado de Anaga que en todo el resto de Tenerife. Y un día, con la carrera de biología, la licenciatura en la mano y la carrera recién terminada de mi hijo Benza, dice: papá, no te quiero corregir, pero quiero sumarle algo. Hay más vida concentrada en 1 kilómetro cuadrado de Anaga que en todo Tenerife y Gran Canaria puestas juntas. Juba. O sea, y Casi es nada. absolutamente un hecho real. Más de 3.500 especies de insectos, la paloma turca y rabiche, veintitantas especies de árboles,
es el ecosistema más importante de todo el archipiélago canario, y a mí tú sabes que decir más importante de Europa me parece una tontería, porque sí, España está por medio, esto pertenece a España y eso no lo pone nadie en duda, pero no vivimos, no estamos en Europa, estamos en el noroeste de África, y por lo tanto decir que tenemos el mayor ecosistema existente en Europa o que el Teide es el pico más alto de España son formas de hablar que me parecen incorrectas. El Teide es la montaña más alta del territorio español y está en la isla de Tenerife, junto al continente africano, y eso se entiende bastante mejor. Y no estamos hablando de política. Sabes que a mí, esa persona que venía desde Suecia, ese arquitecto creo que era, retirado, que dejaba las cosas en el Sephora Park y casi ni dormía allí, se dormía al raso, y salía a las cañadas y traía sus dibujos y demás. Y él, en inglés, hablaba muy bien inglés obviamente, ¿no? Y me dijo eso, dice, you know, an old in a small, beautiful island. In a small, beautiful island. Dice que, y todo en una pequeña isla, Sí, señor. la isla continente. Yo le expliqué después el tema del hecho. Dice, con razón se le puede llamar continente, porque me quedo sorprendido de los espacios naturales, de la riqueza, de la variedad. Lo que pasa que me temo que ustedes no son son todos como tú, me decía él a mí, ¿no? No, la cultura es el elemento base, y de esa carecemos bastante de ella, por desgracia. O sea, un pueblo es según la educación que se le da, y en nuestra educación se han ahorrado un montón de dinero. Bueno, y nos animaba Isidro. Yo le comentaba con Isidro Cedrés, con la radio, el proyecto y demás, y me animaba. De hecho, incluso quedó en que posteriormente vendría seguramente a pasar unas largas temporadas aquí, huyendo del frío, obviamente nórdico, y me dijo que contactaba. No fue así, pero no ha podido hacer todavía, me imagino. Pero lo cierto es que cómo se valora eso, ¿no? Desde fuera, es tremendo, ¿no? Lo que tenemos y lo que podemos preservar, guardar para las generaciones futuras y lógicamente no destruir, no acabar, ¿no? Por desgracia, todo lo que sea un beneficio económico para gente sin lo que hace falta para eso, y como les dejo un puesto de importancia, es una desgracia que venimos demostrando desde hace demasiado tiempo que para esta tierra, ¿no? Oye, vamos, se nos va el tiempo, así que tienes que presentarlo, venga, De presenta ya. acuerdo, pues hablando con don Pedro González Cánovas, en su librito que saldría Tierra, hablando sobre el campo de batalla, la lucha de los Guanches, la batalla de Centejo, la de la Laguna, esto y lo otro, entramos en conversación sobre la importancia de la mujer en la guerra aborigen. Y bueno, está claro, por ejemplo, de que la hija de Benearo, famoso Benearo de Anaga, toma el mando de las tropas de su padre, y ahí tenemos una mujer guerrera, que además no solamente es guerrera, sino que es cigoña, es capitán de las tropas de su padre, que no es otra que Guasimara, ¿no? En la isla de La Palma hay una mujerona enorme, grande. De hecho, hay un nombre ficticio que le han puesto, que es Guayanfanta, aunque existió como tal, a la que 3 oficiales, un capitán y dos soldados en La Palma intentaron apresar. Pues le metió un taponazo a uno de ellos que lo dejó ya desbaratado. El otro la hirió con no sé qué, y en fin, agarró a 2 tíos, uno bajo cada brazo, y se acercó al filo del risco, poco menos que a lanzarse con ellos por ahí para abajo. Y el tercero, muy valientemente, vino por detrás y a golpe de espada le metió 2 cortes en las piernas y la dejó totalmente coja, tumbada en el suelo, para salvarle la vida a sus compañeros. Al final dice la historia que fue curada y fue bautizada y para acá y para allá, pero de esa parte ya no entiendo, no sé mucho. Las mujeres en el campo de batalla, la única isla donde la mujer coge las armas y va a luchar es en el caso de La Palma. En Tenerife hicieron muy buena intendencia en el aspecto que ayudaban a sus hombres llevándoles armamento, retirando los cuerpos, ya sean de los heridos muy graves, de los difuntos, llevándoles comida para acá y para allá, pero es un hecho real que en La Palma, mientras los hombres tomaban la decisión de si entrar o no entrar en combate, las mujeres se reunieron, salieron por su cuenta, por ir para adelante, a meterle leña al invasor, y los hombres tuvieron que caerle detrás, porque si no, el mérito es todo de ellas, que al final fueron las que ganaron la batallita. Y como fue en La Palma, y yo sé cómo son las palmeras, que llevo casado 40 años con una, pues
decidimos que era lo que le íbamos a dedicar a Pedro en este programa. Y quién mejor para contarlo si es de mujeres que sea una guarita, que sea una palmera. Y por eso está la lectura del texto que mi querida esposa Rosy nos ha dedicado, y que obviamente le diré a Pedro que lo busque para que tenga la grabación, puesto que le va a encantar. Bueno, lo ponemos entonces, ¿de acuerdo? Lo escuchamos antes de entrar en despedida. Vamos a escucharlo. Pues venga, vamos a escucharlo. Por fin, el grupo de guerreros guanches estaba reunido. A la llamada de dos jóvenes que divisaron los barcos que se acercaban a la costa, se avisaron unos a otros hasta completar el grupo de aquel lauchón. Era una tropa fuerte, bien armada, de guerreros de todas las edades, en la que solo faltaban los hombres más jóvenes o los mayores de la zona. Uno de los más experimentados, después de llevar un rato discutiendo sobre si debían atacar a los extranjeros o esconderse, decidió que era mejor dirigirse al poblado y hablar con los viejos y las mujeres. Cuando estaban todos de acuerdo y a punto de emprender el camino, un joven llamó la atención de los otros. 2 lanchas de extranjeros tocaban la arena negra de la playa y como 3 docenas de hombres saltaban y tiraban de ellas. Todos los guanches tenían la mirada fija en el desembarco. Alguien pudiera pensar que sus cabezas se habían quedado vacías. De repente, cruzando la vegetación que rodeaba la arena, medio centenar de mujeres aborígenes, perfectamente armadas y organizadas, se batieron ferozmente con los foráneos. Los guerreros reaccionaron y corrieron ladera abajo para apoyar a las féminas, pero cuando llegaron vieron que el encuentro resultó una carnicería y solo unos pocos marineros escapaban en una embarcación. Una de las mujeres, aún ensangrentada, se encaró con ellos mientras preguntaba firme y enojada: ¿dónde estaban? Mujer, intentó contestar uno de ellos para justificarse, al tiempo que buscaban los ojos esquivos de sus compañeros algún argumento. Bueno, qué mejor homenaje, este Bosque de los Tilos de Sí, señor, eso te iba a decir, Los Tilos de Miguel Peseta, sí, señor. Texto de Pedro González Cánovas y la linda voz de mi palmerita. Oiga, muy bien, Rocío. Buen trío, sí, señor. Bueno, muy bien, pues seguiríamos hablando de un montón de cosas, amigos. Yo lo único, mira, lo que siempre, la radio, como siempre digo, es igual que el libro le dijo a la radio, imagina conmigo y serás, digamos que inmortal, ¿no? Cuando yo pensé esa frase, yo reconozco que se me pusieron los pelos como tachas y pasó algo dentro de mí, porque es que me llenó tanto el significado. Y te digo una cosa, lo mejor que podemos hacer ahora es invitar a la gente para que busque, para que hable. Tiene un montón de infinidad de cuestiones. Puedes ir a una biblioteca, puedes ir a una librería, puedes comprarte el libro, puedes entrar a internet. Cuidado, eso sí, con algunas cosas que veas, porque la verdad no tiene nada que ver con la realidad. Pero fotografías, vídeos, vete al Cabildo de La Palma, vete a los ayuntamientos de La Palma, empápate de todo ello. Hay los amigos de senderismo que tenemos allí, que son gente que llevan muchísimos años en Las Breñas y en muchos sitios, pues precisamente caminando y demás, y te pueden asesorar de todo ello. Pero Isidro, que vivan intensamente esa isla de La Palma, igual que también lo que hemos hablado hoy de Anaga y demás, ¿no? Sí, nunca es tarde. Mientras haya un soplo de vida en cada uno de nosotros, siempre está la oportunidad de empezar un enfoque que a lo mejor no has podido, no has querido o no has sabido hacer anteriormente. O sea, la oportunidad siempre está ahí. La oportunidad se va desde el momento en que expiras y dejas de ser persona, ¿no? Entonces ya se acabó todo. Depende del trabajo que hayas hecho y de lo que hayas conseguido transmitir, de lo que hayas conseguido pasarle a tus coetáneos y demás, pues esa inmortalidad te la habrás ganado, pues simplemente porque tu trabajo queda, y si tu trabajo queda, pues queda tu nombre y queda tu recuerdo,
y cada vez que alguien lo repase, pues te estará sacando de ese anonimato en que la muerte normalmente se empeña en ponerte, ¿no? Ujú. Y bueno, pues en definitiva, yo estaba buscando es el Atajo, el grupo del Atajo, que, bueno, siempre hemos tenido contacto especialmente con la isla de La Palma, con él, y que seguiremos teniendo, obviamente, con los mismos dentro de muy poco. Isidro, pues nada, se nos ha terminado el tiempo, estamos en 40 minutos, pero bueno, podríamos seguir muchísimo más, pero te invito a que sigamos pues, las semanas que vienen y demás con ellos. Hemos hablado de Volcán, Fuencaliente también es lo que suena. Porque se nota que con todos los respetos al resto del archipiélago, oiga, Miguel Peseta tiene una predilección por la Isla Bonita, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, bueno, hay un montón de temas. De Gran Canaria también sí. tiene un montón de temas. Lanzarote hay unas cosas preciosas. Timanfaya y demás. Sí, no, le dimos aire a todos. Incluso hay un amanecer en Guajara. Sí. Con las sombras en movimiento y demás, prolífero en todo, y además lo que hizo en su momento, además el piano que estamos oyendo, a Miguel le apareció un piano nuevo, de hecho fue un regalo que le hizo su hermano, y con ese piano nuevo y el ordenador, tú conectas el piano al ordenador, decides cuál es el instrumento que quieres que suene, y no te lo pierdas, o sea, puedes orquestar una pieza musical, y de hecho tiene una versión orquestada de la Suite Canaria, donde el piano sigue siendo el protagonista, pero detrás hay violines, hay trombones, hay saxos, o sea, toda una orquesta metida detrás, que no deja de sonar maravilloso, pero yo le tengo un especial cariño a las teclas del piano, que fue como nació todo esto. Bueno, pues bueno, nosotros tenemos que poner el punto y seguido, pero yo les digo una cosa, y desde aquí hago un llamamiento, que de eso se trata también, de querer a la gente. Miguel Peseta al piano, Isidro Cedrés y un servidor con texto, imágenes, fotografías, vídeo en pantalla, en una fiesta que además de fiesta, de belingo, de comer, de beber, y de lo que uno quiera creer y demás con respecto al tema religioso, con respecto al tema de las tradiciones y todo lo demás, es también creer en la naturaleza y creer en el respeto a ella. Y eso es como uno se encariña, y hace que los chiquillos se encariñen. Entonces, doy ideas por si hay alguien que la recoge. Oiga, que en esto nunca se sabe. Así que con eso nos quedamos. Isidro, como siempre, un placer, amigo. Igualmente, hermano, un fuerte abrazo. Un saludo también para nuestra querida compañera también en tarea radiofónica, Rosy, ¿de acuerdo? La guarita, ¿eh? Venga, saludos. Adiós. Hola. Vívanlo con nosotros. Esto es la Radio Viva. Esto es cultura de mi tierra, de tu tierra, de nuestra tierra canaria.